Hola, buenas tardes. Estamos de nuevo en Jueves de Investigación en el INA, la serie de charlas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INA ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus agremiados, los investigadores del INA, cómo este quehacer se vincula con la sociedad y cómo se ha visto afectado por las políticas de reducción presupuestal que se han ido incrementando paulatinamente y se han agudizado en los últimos tiempos. En esta ocasión estamos con Ruth Elizabeth Arboleda Castro, quien es licenciada en Antropología Social y doctorante por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA. Ha sido investigadora en diferentes centros del Centro INA Norte, del Centro INA Guanajuato, ha estado en la Dirección de Estudios Históricos y actualmente en el Centro INA Veracruz. Durante más de 20 años impartió las cátedras de Antropología Mexicana e Historia del siglo XX en la ENA a nivel licenciatura. Se ha especializado en legislación agraria, política agraria en la primera mitad del siglo XX y actualmente trabaja en asuntos relacionados con el poblamiento rural y la identidad de las localidades del campo. Ha trabajado en la zona de Morelos, en el noreste mexicano y actualmente en algunos municipios del Sotavento. Realizó el guión histórico y cedulario para el Museo del Agrarismo Mexicano, Ejido Lucio Blanco, municipio de Matamoros, en Tamaulipas, que se inauguró en 2002. Ha sido subdirectora académica de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y directora de Estudios Históricos del INA. Actualmente desarrolla proyectos de investigación sobre poblamiento campesino y rural en la región del Sotavento, Veracruz, en la primera mitad del siglo XX. Es coordinadora de la publicación conmemorativa Veracruz, 500 años, mirando al mundo a través del mar, que actualmente está en prensa. Es cocoordinadora con Álvaro Alcántaro López y Luis Montero García del Seminario Multidisciplinario Viejas y Nuevas Ruralidades, que se desarrolla en el Centro INA Veracruz. En esta ocasión, Ruth nos hablará precisamente de lo que está investigando, de la población, del poblamiento rural del Sotavento veracruzano entre 1910 y 1950. Ruth, platícanos. Bueno, les platico. Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto que estén aquí conmigo. Espero que de veras estén. Y primero les voy a presentar una primera aproximación que hice a este proyecto para posteriormente desarrollar lo que he estado haciendo en los últimos 2 años. Ya les platicaré en qué condiciones en algún momento de esta situación, porque igual que ustedes no hemos tenido un 5 de presupuesto, entonces tiene uno que ingeniarse a ver en qué se ocupa y a veces esas nuevas ocupaciones llevan por nuevos derroteros de investigación. Entonces voy a compartir pantalla porque con esta presentación me voy apoyando para lo que no traigo escrito. Entonces, por favor. Ahí está, ese es el título del trabajo, como pueden ustedes ver, pero les voy a dar algunos antecedentes. El objetivo del proyecto en una primera parte era explicar las particularidades de los procesos de poblamiento rural y campesino en esta región del país, que es el Sotavento. Elegí 11 municipios, ustedes van a ver después por qué, contrastándolas con las otras que ya han sido estudiadas, así como sus efectos en el acceso a la población rural a la tierra. Pero ahora vamos a tratar de explicar por qué me pasé de lo campesino y ejidal a lo rural. Y es que en los últimos años me había desarrollado más bien como norteñóloga, o más bien como norestóloga, trabajando en la comarca lagunera y el Bajo Río Bravo. En el caso de la comarca lagunera, esta la había estudiado en conjunto con otro investigador en los años 70 del siglo pasado. En una segunda etapa para una tesis de doctorado que no terminé, en una segunda etapa de acercamiento a sus núcleos rurales y después de un prolongado periodo de cadencia de la organización ejidal,
me aparecieron con mucha claridad los ranchos, como se les llama allá, a estos poblados ejidales, pero muy crecidos, pues los ejidatarios ya son minoría, como los espacios que constituyen el habitáculo de la vida de la gente del campo en la comarca, por lo que me dediqué a tratar de dilucidar a estos como sede de la vida sociocultural de los habitantes del campo en la región antes y después de la reforma agraria. Pero en esta segunda temporada estudié la comarca, yo ya sabía bastante de la región y el tipo de trabajo que desarrollé para acercarme más a estos sujetos poco visibles se apoyó en este conocimiento previo. Aquí hay que decir que yo me he dedicado fundamentalmente a poblaciones que ya sé que me van a caer encima, pero no se me ocurre otra manera de llamarlas, mestizas, no indígenas, que curiosamente tienen muy poca visibilidad precisamente por no ser indígenas. Entonces parece como si los campesinos no indígenas no tuvieran una vida sociocultural. Casi nadie los enfoca desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista económico, político, pero no como gente que organiza pequeñas sociedades rancheras, pueblerinas, comunitarias. Esta dimensión de su vida cotidiana, de su vida cultural, parece no llamar mucho la atención de la antropología y de la historia, menos de la antropología todavía. Y como pues yo ahí ando a caballo entre las dos disciplinas, pues estoy tratando de ver esto. Cuando me planteó que también hice un trabajo semejante al que hice en la comarca ya después, con un conteo censal, analizando los censos y algunas otras situaciones de 1910, lo hice también para el noreste mexicano, ahí algunas publicaciones. Cuando me planteo yo el cambio al Centro INA Veracruz, no lo quise hacer con una continuación del trabajo sobre la laguna. No me pareció conveniente estar allá sin investigar aquí, digo aquí, es que esto lo leí en otro lado, no me pareció conveniente estar aquí sin investigar algo relacionado con la entidad y participar de la vida de mi nuevo centro. Por ello presenté esta propuesta. Entonces, en un arranque de irreflexiva temeridad, lancé la mentada propuesta, plantearlo iniciarla por donde casi había terminado la segunda etapa de acopio de datos sobre la comarca, es decir, el conocimiento censal de los núcleos de población del área elegida. Debo señalar que aunque conocí algunos aspectos de la historia de Veracruz, no me había sido necesario antes un conocimiento suficientemente detallado sobre la historia de la entidad y en particular de la región seleccionada. Esta historia se me revela ahora, como seguramente lo sería si eligiera Michoacán, Tabasco, Sonora, por decir algo, como una asignatura pendiente y difícil de llenar en el corto plazo, y de una gran complejidad dada la gran diversidad regional que la caracteriza, e incluso las variantes existentes dentro de la región elegida para su estudio. Me he dado cuenta que en los casos que he estudiado antes, e incluyo también el estado de Morelos, que también he trabajado, se me facilitó la aproximación a esta problemática del poblamiento rural debido, entre otras cosas, a muchos, pero muchos, ya tenemos bastantes años en el INA, algunos de nosotros, y la institución nos ha permitido esto, muchos años de acumulación de información sobre ellas, aunque su acopio no fuera estrictamente dirigido a los temas de investigación señalados. Los municipios seleccionados, que dije son 11, los enumero rápido, en orden alfabético: Alvarado, Boca del Río, Ignacio La Llave, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Santa Barranca, Soledad de Doblado, Tlacotalpan, Tlaxcoyan y Veracruz, se corresponden a lo que Antonio García de León llama la Veracruz Nueva, distinguible dentro del sotavento que él mismo delimita. Estos municipios, pese a ser de poblamiento muy antiguo, pues la mayor parte de sus cabeceras se remontan a la primera mitad del siglo XVI, se distinguen de los que continúan hacia el sur del Papaloapan hasta Coatzacoalcos, en que no conservaron las repúblicas de indios que alguna vez las habitaron, razón de mi elección de estos campesinos no indígenas.
En ellos, todavía siguiendo a García de León, la población indígena se diluyó más que en los municipios de más al sur, caracterizándose por una población que no se reconoce a sí misma como indígena y solo en algunos casos como afromestiza o afromexicana o afrodescendiente, como le quieran decir, que cualquier nuestra población, como lo han demostrado muchos estudiosos, empezaron por García de León, y otros en la región, por ejemplo, los trabajos recientes de Álvaro Alcántara y de Alfredo Delgado, también en Centro Veracruz, han demostrado pues la presencia dominante numéricamente hablando de este tipo de población. Hasta el momento no tenemos elementos importantes para cuestionar esta caracterización. Bueno, para la investigación se ha cubierto totalmente la información censal y entonces pueden ver ahí, por ejemplo, el 2010, la cantidad de localidades que tiene el municipio de Veracruz. Los que están en azul son los que son ejidos y tenemos una enorme cantidad de ellos. Ahorita voy a explicar por qué. Esto era en 1950 y esto era en 1910. O sea, todo esto está en cuadros y en bases de datos. Después hay una otra fuente muy importante que se consultó, que es la base de datos este es un ejemplo, me quedó muy grandote en la pantalla, pero es para el caso que estoy trabajando en este momento, que es la Hacienda de Santa Fe, después Ejido Santa Fe, después Ejido de Pino Victoria, con muchas particiones porque tiene muchas localidades dependientes que se independizaron como ejidos. Esta es una base de datos que les recomiendo a varios, es el FINA o FINA, que es el padrón histórico de núcleos agrarios que está en la página del Registro Agrario Nacional. Aquí pueden ver ustedes todas las acciones que se dieron en estos ejidos, en particular en una ampliación, permutas y las expropiaciones que se van dando conforme avanza el proceso de urbanización de la ciudad de Veracruz. Santa Fe está al norte de Veracruz, de hecho está limítrofe con toda la nueva zona portuaria y es nacionalmente famoso por las fosas clandestinas que se descubrieron en esta parte. Pero bueno, aparte de eso, fue un ejido que fue sujeto a muchas acciones de expropiación. Se puede ver muy fácilmente es una página muy amable y que les puede servir de mucho. Después de esto, me planteé un resultado parcial, que es desgraciadamente no lo puedo proyectar porque no me completaron el trabajo el compañero arqueólogo Apolinar Segura, pero pueden ver ustedes los polígonos, eso lo hizo él apoyado en los cuadros del FINA, de este repositorio que les digo, y esta es la zona urbana actual de Veracruz, y estos son los polígonos de las tierras ejidales que se conservan, incluso hay unas que están dentro de la traza urbana. Era Veracruz en 1911, este es un proyecto de ampliación de Veracruz, tardó mucho en ampliarse, salvo por los terrenos del ferrocarril después de que se derribó la muralla. Ahí está, la pueden ver aquí muy claramente. Y este es un plano, este es el mapa de la Comisión Geográfico Exploradora de 1908, en donde he estado localizando los núcleos de población que después fueron convertidos en ejidos, no me aparecen todos.
pero ahí está, aquí está Veracruz, aquí está Boca del Río, pues era muy pequeño el asunto, y aquí está Santa Fe, dos Santa Fes, hay un Santa Fe nuevo y un Santa Fe viejo y una estación de ferrocarril que aparecen aquí, y un poco ya el objetivo aquí es ver cuál es la relación entre el espacio rural que representa Santa Fe y el crecimiento urbano. Hay mucha literatura nueva sobre estas llamadas nuevas ruralidades, porque hay una, sobre todo en Europa, una idea de la vuelta a lo rural, pero todo esto va acompañado de reflexiones teórico-metodológicas de lo que significa lo rural, lo que significa lo urbano, es decir, una puesta al día de aquello que aprendimos como la contradicción ciudad-campo, puesta en un nuevo escenario. Entonces, bueno, en eso estaba cuando se abre la posibilidad de visitar, porque era necesario saber, bueno, sí, ya sé cómo está elegido, cuánto se fue expropiado, pero cómo se formó. Porque en el caso de Veracruz hay un proceso agrario muy temprano, debido a la gubernatura de Cándido Aguilar, general revolucionario constitucionalista, que además era yerno de Carranza. De hecho, Cándido Aguilar es el que ocupa la gubernatura preconstitucional, la gubernatura militar, cuando Carranza logra que los estadounidenses invasores le entreguen la plaza de Veracruz, y Cándido Aguilar de inmediato inicia un programa de reformas sociales muy importantes, pero sobre todo con el decreto del 6 de enero de 1915, de inmediato forma las instituciones que van a administrar todo el proceso de dotación de tierras y de reforma agraria. Y entonces este archivo, a diferencia de otros estados del país, este archivo, que es el archivo de la instancia local, se llama Archivo de la Comisión Agraria Mixta, pero con este nombre, esta instancia local es hasta los años 30, después del Código Agrario del 34. Antes de esto se llamaban comisiones locales agrarias por el decreto del 6 de enero. Y este archivo está en el Archivo General del Estado de Veracruz, en la parte del archivo histórico, en Jalapa. Estuve trabajando ahí en el 2019, los primeros meses del 20, pues no hubo dinero, yo vivo en el puerto de Veracruz, yo estoy en el puerto de Veracruz, y pues todo el resto del tiempo entre la pandemia y el cierre de los expositores, pero alcancé a sacar todo Santa Fe, por eso es que también por necesidades de lo que tengo, de lo que se puede hacer, es que estoy trabajando este archivo en particular. Ya agoté todo lo que es el archivo del Ejido de Santa Fe. Aquí hay un ejemplo de documento, y lo que me encuentro ahí es esto: los informes de los ingenieros de la época, igual que los personajes de gente que se dedicaba a la salud y los maestros, son todos unos personajes porque son los que estaban haciendo las reformas postrevolucionarias. Este es el censo agrario, es decir, el ingeniero va y tiene que censar a todos los posibles beneficiarios de la dotación de tierras después de que el poblado hace su solicitud ante la instancia local, la instancia estatal, y ahí podemos ver nombre, edad, estado civil, ocupación, nacionalidad. Hay uno que otro español gachupín por ahí, sobre todo comerciantes, si sabe leer y escribir, y cuántos miembros de familia son. Entonces aquí los tenemos con esta preciosa letra Palmer que los maestros sabrán apreciar. Toda esta documentación, bueno, son muchas fojas, ¿no? No es una, este es un ejemplo nada más. Aquí está una parte del vaciado que hago yo ya en Excel. En él es no legible porque el encuadernado a veces impide ver algunas de las columnas,
y este es el resumen para todo lo que es la Congregación de Santa Fe y sus dependientes. Podemos ver que la mayoría pues, son jornaleros, como es de esperar, labradores, que la mayoría son arrendatarios o medieros. Y un dato de lo más interesante es los carboneros. Les digo, uno empieza con una cosa y termina con otra. Creo que todos los que han trabajado este tipo de repositorios, luego anda yéndose, como decía mi maestro Gastón García Cantú, por los afluentes en lugar de seguir el curso principal del río. Carbonero 173. Digo, si uno va por ahí ahorita, va a decir, bueno, ¿y carbón, pero de dónde? Lo compraban y lo vendían al puerto, que bueno. En eso estaba, y aquí está la descripción que hace el ingeniero, tienen que mandar un informe muy detallado. Entonces hace una descripción y no encuentro especies que, o sea, ni siquiera menciona tampoco la actividad del carbón, de la obtención del carbón. Hay una descripción de las especies de maderas de construcción, le dice él, la presencia de hule, en fin, todo lo que tenían en la clasificación de los terrenos, etcétera. Son muchos los datos que traen los informes de los ingenieros, esto es 1917, estos son muy ricos. Y como ya no pude ir al archivo, y muy preocupada por los carboneros, porque son como indicios que permiten ver cosas que uno no estaba viendo. Esa es la riqueza de los documentos. Si uno va a los documentos nada más a ver lo que quiere encontrar, pues mejor no vaya, es mucho trabajo para nada, sino el descubrimiento de cosas. Alfredo Delgado había encontrado un expediente relativo a dotación de ejidos a Veracruz de 1806-1811. Se lo compartió, lo digitalizó en imagen, se lo compartió a Álvaro Alcántara, quien a su vez nos lo compartió a los coordinadores que somos del seminario, somos como Hugo, Paco y Luis, y uno se llama Luis Montero. Y entonces, como ya había yo agotado lo que estaba haciendo y pues no podía ir al archivo, no puedo ir, el archivo histórico de Veracruz está cerrado también, todos los archivos están cerrados, y ahora volvimos a semáforo rojo a nivel estatal, me pongo a paleografiar el documento. Son 100 fojas, ¿no? Frente y vuelta, ya sabemos cómo son. Y este es solo un ejemplo porque casi todos los testigos dicen esto, que es un terreno montuoso de manglar y anegadizo. Aquí hay que aclarar que lo que resulta en esta historia, aparte de estar leyendo bibliografía y cosas por tesis y sobre todo de historiadores locales, de la UB, sobre todo, el puerto de la ciudad de Veracruz se trasladó a este nuevo lugar, frente a San Juan de Ulúa, sin tierras de propios y ejidos. Los que son historiadores de lo colonial lo saben, lo que eran las tierras de propios y ejidos antes de la reforma agraria, ¿no? Son las tierras que todo pueblo y villa deben tener para uso común y para abasto, satisfacer las necesidades del ayuntamiento en el caso de que sea cabecera de municipio. Se trasladó acá con un compromiso de que las mercedes, acuérdense que estaba en la antigua, eso está a 35 kilómetros de Veracruz, más o menos, las famosas 7 leguas.
Falta por averiguar si ahí tenía terrenos de propios y ejidos. Supongo que sí, pero hay que meterse al archivo. Entonces, pero se traslada a Veracruz con el compromiso de la gente que tenía las mercedes reales que se les habían dado en estos terrenos de satisfacer las necesidades del puerto. Pero pues resulta que no las satisfacía, más aún cuando todo lo que es Santa Fe cayó en mayorazgo. Era el mayorazgo de la Higuera y posteriormente se asocia, se vincula al mayorazgo de Santiago, del conde Santiago de Calimaya, quien sé que andaban haciendo por acá. Y pues era un enorme latifundio, más de 8,000 hectáreas, que no tenía, según los vecinos de Veracruz, mucho provecho y sobre todo no permitía que se sembrara ahí cosas ni se pastara ganado para el abasto del puerto que estaba creciendo, que tenía necesidad de guerra. Había una gran población, sobre todo de origen africano, que componía los cuerpos de lanceros, los famosos también los vaqueros en su momento, jarochos. Los cuerpos de lanceros eran sobre todo afromestizos, pero no tenían en dónde asentarse, en dónde arraigarse, y por lo tanto, en alguna bibliografía, la tesis de Juventino García Ruiz, señala que hay proyectos para asentar a los afrodescendientes en un terreno, de manera de poder que fueran al servicio de las milicias fácil, porque además los primeros años del siglo XIX, pues son años de las guerras atlánticas y muchas necesidades de defensa de la costa, y las milicias estaban formadas sobre todo por esta población de pardos y mulatos, como se les llamaba en ese momento, pero que no tenían asentamiento. Entonces, inicia todo un procedimiento del ayuntamiento, hay una provisión real, finalmente Carlos IV les hace caso, y manda que se haga la dotación sobre los terrenos de Santa Fe por censo enfiteutíco, que pues no se podía comprar la tierra de un mayorazgo. Como sabemos, los mayorazgos se abrogan en México a partir de 1821, pero antes todavía existían, aunque eran ya muy criticados incluso desde España. Bueno, esta es la historia que está alrededor de esto, pero hay una serie de testimonios en donde la gente dice, por ejemplo, este es el testimonio del capitán de lanceros, que la tierra que rodea Veracruz es muy escasa y no sirve para nada. Y entre las cosas que dicen es que es anegadizo y montuoso de manglar. Y al parecer el carbón era de manglar, de mangle, entre otras cosas. Pero bueno, esta es una vertiente de la investigación porque realmente son muchos carboneros los que quedan como posibles beneficiarios de la dotación de tierra en 1917. Lo que hay que averiguar es qué pasó con los manglares, porque por otro lado, y allá voy, el seminario que creamos Álvaro Alcántara, Luis Montero y yo, que lleva por título, bueno, ya lo leíste, Viejas y Nuevas Ruralidades, etcétera, patrones de poblamiento y aprovechamiento de recursos naturales, ha estado concitando entre nosotros, los investigadores del Centro INA, un mayor enfoque hacia el aprovechamiento de los recursos naturales en todo el estado, porque pues cada quien tiene su región y su época, desde los arqueólogos hasta la bióloga. Todos tenemos este tipo de aproximación. Y bueno, acabo de hacer el informe. Aquí está la paleografía. La ficha que vieron es está la página, y pues en eso seguimos. Pero bueno, desde el punto de vista teórico, por otro lado, nos lleva a discutir
el concepto de lo rural, sobre todo el censal, que todos los que estudiamos en los 70 recordamos cómo con bombo y platillo se nos dijo que a partir de 1960 México se había convertido en un país urbano. ¿Te acuerdas, verdad, Gracia? Que nos dijeron eso y que leíamos los libros y que, bueno, a partir de 1900... Bueno, resulta que el criterio es meramente numérico. En los censos difícilmente puede ser de otra manera. Y de verdad les recomiendo que usen todos los recursos en línea. Yo escribí al INEGI y me contestaron textualmente, esta es una copia del correo, que dice que el primer evento censal en que se clasificaron las localidades como urbano o rural fue el censo del 10. El criterio para distinguirlas fue de 4,000 habitantes, para arriba o para abajo, urbanas y rurales. En 21 se modificó y se consideró 2,000 habitantes. Pero no fue sino hasta 1930 en que se estableció como límite 2,500 habitantes. Que los que andan en campo saben que en realidad eso es, o sea, considerar como urbana a un núcleo de población de 2,501 habitantes, pues ustedes ya me dirán. Los que andan en campo y los conocen, ustedes me dirán si todas las localidades de 2,501 habitantes pueden ser consideradas urbanas. Lo que hay que aclarar es que este es el mismo, dice, con el propósito de guardar comparabilidad con otros países. Bueno, en realidad es para guardar comparabilidad con los Estados Unidos, que tienen el mismo criterio para distinguir población urbana y rural, porque en un libro me encuentro por ahí que en Islandia se clasifica como rural hasta 200 habitantes. En Canadá, 2,000. 500 en Canadá, 2,000 en España y Francia, 2,500, que es el mismo que en México, en Estados Unidos. Y en Japón se considera una localidad rural hasta 30,000 habitantes o 40,000 en Corea del Sur. Es por eso que finalmente lo que está detrás de todo este cúmulo de datos y curiosidades que les he narrado o que he tratado de hacerme entender, es finalmente la parte que sigue es la salida al campo, porque estas localidades, a pesar de haber sido absorbidas o estar integradas a lo que es la dinámica de la zona conurbada regida por el municipio de Veracruz, por la ciudad y el puerto de Veracruz en particular, que la zona conurbada se considera la antigua Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, ya a estas alturas. ¿Cuál es la dinámica de los núcleos de población que quedan inmersos en esta? Para eso va a haber que salir al campo, pero pues la primera parte fue entender de dónde habían salido y cómo ha cambiado el entorno ambiental y de qué ocupaciones vamos dejando atrás y cuáles otras vamos encontrando y cómo es que se mantienen los núcleos rurales, porque lo que yo encuentro en las noticias es que muchos de estos núcleos de población que conformaron en algún momento el ejido de Santa Fe y luego se independizaron como ejidos, todavía subsisten como agencias municipales y tienen dinámicas locales propias. Pero bueno, a ver cuándo llegan los viáticos, que ese es el otro problema, y a ver cómo los compruebo con las últimas circulares de aplicación para el uso de viáticos que ni tenemos. Pero en fin, quedo a tus órdenes, Gracia, para... No, muchísimas gracias, porque bueno, por un lado es cierto esto último que decías, el asunto de los viáticos para conocer lo que no son las grandes urbes que nos pueden dar ¿cómo se llama? Los facturas y todo esto, pues está difícil de conocer porque los requerimientos hacendarios que no toman en cuenta todas estas cosas. Sí. Y que bueno, que ya son muchos años como para que se pusieran las pilas de ver que hay una serie de cosas que no se pueden imponer la reglamentación desde la ciudad,
sino que hay una verdadera confrontación rural-urbano de la que nos estás hablando, y de cómo el poblamiento implica muchísimo más que únicamente los habitantes, implica todas las condiciones de vida que se requieren para poder ser habitable. Y fíjate que a raíz de lo primero que aclaraste de esto de las poblaciones rurales mestizas y de lo que fuiste explicando de los mayorazgos, pues me surge la pregunta de si serían poblaciones, porque no es un mestizaje igual al de las ciudades, es otro tipo de mestizaje. Entonces, me surge pues la pregunta, no necesariamente para que la responda, sino para la reflexión, si todo este proceso de mestizaje rural no tiene que ver con el proceso de desindianización que se hace con la conformación del Estado mexicano y que realmente, pues a lo mejor con algunas modificaciones podríamos acudir a lo que dijo Bonfil Batalla, ¿no? O sea, a fin de cuentas el México profundo está ahí, a pesar de que se quiera ocultar. Y pues sí, o sea, me parece muy interesante esto de la oposición ciudad-campo, y además lo arbitrario, pues, para hablar de lo rural, ¿no? O sea, porque bueno, pues en la Ciudad de México hay mucha, en la urbe de este país, hay muchas partes que son profundamente rurales y hay barrios que aunque no viven del campo, su cultura es una cultura fundamentalmente rural. Fiestas, ritos, formas de curarse, de comer, en fin. Pues a mí me deja reflexionando y espero que nos deje reflexionando a todos. No sé si quieras agregar algo, Ruth, me parece muy interesante este planteamiento. Bueno, mira, el asunto que lo acabas de mencionar es que no es lo mismo rural que campesino. O sea, campesino lo definió Wolf en los 50. Es el sujeto que se dedica a la agricultura, está inserto en la sociedad mayor y le extrae un excedente. Punto. Ya las formas socioculturales de estos campesinos son otro boleto, pero además la gente que vive en las localidades rurales o que podríamos con un nuevo enfoque considerar rurales, no son necesariamente campesinos, y tú lo acabas de decir en la Ciudad de México, el mueganote ese, que es la Ciudad de México, que no es una unidad realmente, es un mueganote, donde conviven barrios, pueblos, colonias, precaristas, fifís y todo lo demás. Simplemente vete a donde yo viví en Coyoacán, un fraccionamiento nuevo, edificios hechos de condominios hechos sobre el pedregal, sobre los ejidos del cuadrante San Francisco. Un fraccionamiento super lujo hecho también sobre el pedregal del San Francisco, y al lado San Francisco, el barrio, con sus cohetes, ¿no? Y todo en un espacio de 5 manzanas a la redonda, ¿no? Sí. Me decía mi hijo cuando era chiquito, ¿por qué nos vamos a vivir un pueblo cohetero? Pues si vivimos en uno, ¿no? Estás oyendo cohetes todo el año. Y entonces lo rural es otra cosa. Y te digo, no he agotado la bibliografía porque hay muchos nuevos enfoques sobre lo rural. Tengo ya copiada toda la bibliografía, pero pues voy a tener que colar porque no me va a alcanzar la vida para leerla toda. Hay que seleccionar y ir configurando un concepto propio de lo rural, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando en México, en el CIESAS en particular. Gabriela... Ay, se me fue. Se me fue la Gabriela del CIESAS. Bueno, pero está en el sureste. Y hay muchos autores europeos, por supuesto, porque como decía, estamos en una nueva etapa romántica, ¿no? Donde queremos volver al campo, a lo natural, a lo rural, a la pequeña comunidad autoabastecida, en fin, este tipo de
en parte utopías, en parte necesidad, ¿no? No lo sé, no creo que haya habido nunca ninguna comunidad realmente autárquica. Creo que eso es un mito romántico, ¿no? Pero y muy de una cierta antropología con la que convivimos, pero finalmente son todas estas reflexiones, qué bueno que lo mencionaste, porque pues también hay que elaborar conceptualmente, pero ahorita yo estoy en la etapa de realmente conocer qué pasó, ¿no? Claro, Porque, bueno, bueno, a partir de ¿de eso dónde tienes salieron estos datos. cuates? Porque según los testimonios no había gente, o había muy poca gente alrededor del puerto. Precisamente la necesidad era poblar y que hubiera gente que cultivara y gente que pastoreara y, ¿no? Y Sí. que hiciera carbón de mangle, ¿no? Pero, pues finalmente, ¿cómo llegaron estos cuates, ¿no? A poblar ahí, que es el mismo problema que tenía yo en la laguna, pero en la laguna está muy clara que con la apertura del riego y el desarrollo del cultivo del algodón, la mayor gente llega de lo que podríamos llamar la frontera norte de Mesoamérica, ¿no? Sobre todo Zacatecas, sobre todo en el siglo XX, la migración zacatecana es muy fuerte. La gente de la ciudad de Torreón tiene su plaza de las etnias, donde dicen que, bueno, sí son libaneses, judíos, palestinos, sirios, españoles. Pues sí, pero la mano de obra, la mayoría son zacatecanos o de Jalisco, de Guanajuato, de San Luis, ¿no? De Durango, ¿no? Gente desplazada, en particular los zacatecanos por las crisis de las minas. Y en el noreste mexicano, pues se trajeron inmigrantes de Texas para poblar cuando empezó la dotación agraria durante el cardenismo. Claro, estas son regiones nuevas, digamos, pero aquí, bueno, aquí nos tenemos que ir, por lo menos yo ya ando en el finales del siglo XVIII, principios del XIX, tratando de esclarecer esta población, porque era muy chiquito Veracruz, era Y muy muy importante. chiquito. Bueno, era la garganta del imperio. Garganta y puerta del imperio, ¿no? Finalmente. Pero pues con los barcos que subían y bajaban, pero te digo, las milicias andaban regadas por todos lados buscando a qué vivir en lo que los llamaban a servicio. No estaban realmente sentados por aquí o eran, como dice, le encanta decir a García de León, gente vaga y mal entretenida cuando no tenían trabajo de milicia, ¿no? Como dicen los documentos coloniales, gente vaga y mal entretenida. O sea, finalmente casi lumpen, ¿no? Como los pelados de la Ciudad de México, ¿no? Los léperos, ¿no? Sí. Y sobre la desindividuación, bueno, mira, aquí los municipios que yo trabajo es muy clara la despoblación por las epidemias. Queda muy poca gente, se van asentando otros, sobre todo pardos y mulatos, y se visten de indígenas. O sea, empiezan a hacer documentación, es muy claro la Fundación de San Lorenzo de los Negros y otros casos que ha estudiado Alfredo Delgado, como grupos de eximarrones o pequeños rancheros que se van asentando a las orillas de las grandes propiedades, empiezan a hacer expedientes como si fueran indígenas, pidiéndole a la corona su dotación de convertirse en pueblos y jurando tener buena policía y todo el rollo que se usa en la colonia, ¿no? Para merecer el estatuto de pueblo y las tierras que lo acompañan, ¿no? Eso lo ha estudiado mucho Alfredo Delgado y el propio Álvaro Alcántara, también más para el sur, pero también para esta región, ¿no? Y, y en otros casos sí hay un proceso de desindianización, pero no sé si has visto a John Tutino cuando habla de la guerra de independencia, cómo las huestes de Hidalgo son la gente que tiene que salir de las comunidades del centro de México, indígenas, pero al perder la protección de la comunidad, pierden también el estatuto de indígenas.
O sea, digamos que genéticamente son indígenas, pero social y culturalmente ni jurídicamente lo son ya. Y un problema clave en esto es cómo te autoidentificas, ¿no? Claro. Finalmente toda esta gente dejó, el mismo en Nenecuilco, que trabajé, la Nenecuilco de Zapata, cuando le preguntaba a un anciano por qué Anenecuilco no había sido cabecera municipal si llegó a ser un pueblo tan importante, en Día de Muertos, porque al panteón llega gente de todos lados, de los pueblos y rancherías cercanas, tienen enterrados ahí a sus muertos en Anenecuilco. Y me dice don Nicho, dice, pues debe ser porque éramos pueblo de indios, ¿no? Que no nos dieron la cabecera municipal. Éramos, ya no somos, éramos pueblo de indios, ¿no? Yeah. Entonces, en Sí, fin, es todo pues eso es todo, pues eso es todo, debate. amigos, ¿eh? Es todo un debate ahí. Todo un debate, sí, efectivamente. Yo te digo, hay toda una polémica, por ejemplo, en Torreón hay muchos, bueno, en la laguna hay muchos nahuatlismos, muchísimos nahuatlismos que no he encontrado incluso en regiones más indígenas, ¿no? Y hay incluso estudios locales, y uno lo atribuye, que dicen que Isabel Kelly dijo que era por la población tlaxcalteca, que se asentó, pero la población tlaxcalteca estaba en Saltillo, en Parras, y en una cosita así que se llamó El Álamo, ahora Viesca, que es nieta de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, porque de Saltillo salieron a Parras y de Parras salieron al Álamo, los tlaxcaltecas, pero son totalmente, ¿cómo te diré?, periféricos a la zona actual de la laguna, cuando no había gente adentro de la laguna, no había nada. Era el bolsón de Mapimí, ahora se llama la laguna, pero era el bolsón de Mapimí, era una parte del bolsón de Mapimí, no había nada antes de que metieran el riego. No basta eso para explicar esto, ¿no? Creo yo. No sé, hay algún interesado que se vaya a Zacatecas a ver si, dado que existen tantos, ¿no? Pero la gente come, no sé, le dicen soquete al lodo, le dicen asqueles a las hormigas chiquititas, es también del náhuatl, hormiga, y yo en otra parte no he oído que se les llame así a las hormigas, allá se les llama asqueles, ¿no? Y hay varios más, ¿no? Hay muchos más, ¿no? Muy extraño, pero pues tú dile a alguien de la laguna que es indígena y verás qué te dice, ¿no? Aunque sea. Aunque sea, aunque haya sido, aunque lo haya sido, ¿no? Ruth, pues muchísimas gracias por esta interesante y provocativa charla. Y pues nos vemos el próximo jueves, en Jueves de Investigación en el INA.